a repetir el título de esta clase número 8, que se titula Evolución, Involución y Revolución. Es bueno saber que existe una ley de involución y existe otra ley de evolución, ¿ya? Como decía ya antes de comenzar la grabación, este curso, además de entregarnos herramientas concretas para lograr el conocimiento de sí mismo y el despertar de la conciencia, también pretenden entregarnos una mirada más amplia de la vida. Y eso también es necesario, que nosotros podamos ampliar la visión de lo que hoy día entendemos como lo que es la vida, ¿ya? A veces muchas de las cosas, nosotros ya tenemos un cuerpo físico que denominamos que tenemos un cuerpo físico de seres humanos, pero existen otras formas de existir. Están los animales, están los vegetales, tenemos los minerales. Y estas formas de existir no son casualidad, hay una razón de ser para las diferentes formas de manifestación de vida en este planeta Tierra, ¿ya? Y esta clase nos va a entregar la mirada y la comprensión de para qué existen todas estas formas de vida, cuál es el propósito tanto de un mineral, cuál es el propósito de un animal, cuál es el propósito de la diversidad de vegetales, de insectos y de seres humanos que existen en este planeta Tierra. Todo eso tiene una razón que lamentablemente nosotros muchas veces desconocemos y por eso tenemos una mirada limitada de la vida, ¿ya? Bueno, estas leyes son importantes de comprender. ¿Por qué? Porque todo lo físico, todo lo que hoy día nace y muere, como este cuerpo físico, tiene un comienzo y tiene un fin. Todos nacemos en un momento y llegamos a la etapa más madura, por decirlo así, donde tenemos toda una energía, la energía vital, la energía se manifiesta en su plenitud, y luego ya todo va decayendo y llega la vejez y la muerte. La ley, este proceso, este fenómeno que rige a una planta, que rige a un animal, que rige a un mineral, está regido y ocurre por estas dos leyes, que es la ley de evolución, que permite que todo nazca hasta un punto máximo y luego decaiga. Ese decaimiento, ya sea de este cuerpo físico que llega a la vejez y a la muerte, está regido por la ley de involución, ¿ya? Pero ahora la vamos a estudiar en otro contexto, ¿ya? Pero es bueno saber en qué consisten estas leyes. Nosotros a veces tenemos algunas religiones como el budismo, como el judaísmo, o mejor dicho, el hinduismo, cree que nosotros tenemos una chispa divina de Dios, una esencia, y eso es así, ¿ya? Tenemos una esencia chiquitita que en este curso vemos como el 3%, que representa nuestro 3% de conciencia. Este 3% de conciencia que nosotros tenemos viene de algún lugar, no es generación espontánea, no, viene de algún lugar. Y este lugar es el sagrado sol absoluto. De un sagrado sol absoluto, para que nosotros tengamos la idea, salen millones y billones de chispas. Y vienen a un lugar a tener una experiencia. Ese 3% de chispa divina, sale solo el 3%, que hoy día nosotros tenemos, sale y viene a una experiencia que vamos a explicar detalladamente y lo más comprensiblemente para todos nosotros. Viene a una experiencia. Esa experiencia es que esta chispa divina comienza a tomar un cuerpo mineral. Nosotros todos, aunque nos cueste creerlo, no siempre hemos tenido cuerpos de seres humanos, no. Nosotros en algún momento tuvimos cuerpos de minerales. Nuestro 3% tuvo en una piedra de oro, tal vez en una piedra preciosa, en arenas, en un cobre, en cualquiera.
pero sí tuvimos cuerpos de minerales. Y luego, después de que pasamos de mineral, nuestro cuerpo físico, con este 3%, después pasamos al reino vegetal. Nuestra esencia tomó cuerpos de vegetales. Y no solo después tomó cuerpos de vegetales, muchos cuerpos de vegetales, sino después animales. Por ejemplo, un caballo, un perro, una ballena. Y luego recién nuestra esencia toma un cuerpo humano. Pero en este proceso, y este proceso se llama el proceso evolutivo, ¿ya? ¿Por qué? Y vamos a explicar ahora. En esto que nuestra esencia sale de un sol sagrado, sol absoluto, ingresa con un cuerpo de mineral, por ejemplo, oro. Imagínense que nosotros tomamos un cuerpo de oro, nuestra esencia, y vamos a tener experiencia. El 97% de conciencia restante se va a comenzar a atrapar en el ego. Cuando salimos desde el sagrado sol absoluto, nosotros, el otro restante, el 97%, está atrapable. ¿Qué significa que eso? Que es factible de atrapar, que se puede atrapar, por eso se dice atrapable. Y se va a atrapar, se va a comenzar a atrapar el 97% de conciencia, ¿ya? ¿Y cómo se empieza a atrapar este 97% que hoy día como ser humano está totalmente atrapado por el ego, ¿ya? ¿Cómo se empieza a atrapar? Nosotros vamos a tener experiencias como minerales. Nosotros vemos un mineral, no sé, tenemos una piedra, no sé, una amatista, tenemos, no sé, diferentes piedras, o un ónix, o un oro, en fin, diferentes tipos de minerales que, ¿cómo se llama? Que van a tener cierta experiencias como minerales. Nosotros vemos a un mineral y creemos que eso está casi muerto. No, ahí hay una esencia y que tiene un centro, un cerebro, perdón, y el cerebro emocional. Porque a nosotros cuando salimos como chispas divinas a tener esta experiencia de evolución, lo primero que las primeras experiencias son del cerebro emocional. Entonces, todos los minerales tienen un cerebro que es el emocional y van a ir creando el ego, atrapándose conciencia. Por ejemplo, si nosotros pasamos por el mineral, no sé, de un mineral de oro, y, por ejemplo, habían, no sé, pues nosotros nos creíamos más que, por ejemplo, que una amatista. Y ahí empezó a tener la rivalidad entre que yo soy un oro y el otro es una amatista. Entre oros, hay varios cuerpos de oro. Yo siento antipatía por otros cuerpos de oro, otras esencias de oro. Lo bueno es que, además de eso, es importante saber que estas esencias que están en cuerpos de oro, en cuerpos y en diferentes tipos de cuerpos, están recibiendo en los mundos internos instrucción de los devas. Estas esencias, cuando están en cuerpos de minerales, están recibiendo instrucción, lo están preparando para el siguiente reino, que es el vegetal. Entonces ya cuando cada mineral, por ejemplo, nace, muere, diferentes tipos de minerales, suficientemente conciencia, por ejemplo, aparece la antipatía, muy emocional, la rivalidad, la desobediencia, pueden aparecer muchos defectos, se van creando y van atrapando conciencia, porque cada defecto atrapa conciencia. Entonces, el 97, que nosotros está atrapable, por ejemplo, se atrapa un 30%, nosotros atrapamos un 30% en nuestras experiencias como minerales, ¿ya? Y en un momento,
los devas que instruyen a estos minerales que están en este proceso de creación del ego, porque se está creando el ego, no existe el ego, sino se está creando y por lo tanto se atrapa la conciencia, ¿ya? Dicen ya, esta persona ya tiene, o esta esencia, mejor dicho, porque todavía no es persona, esta esencia ya tiene la experiencia suficiente. Por lo tanto, ya está en condiciones de pasar al siguiente reino. Y pasa y empieza a tomar un cuerpo vegetal, pasa al reino vegetal. Y ahí comienza a tener experiencia de vegetales, que es distinta. Si ustedes se dan cuenta, el mineral no tiene movimiento propio. Si hay una piedra ahí, se queda ahí, a lo más que si alguien la mueve, pero no tiene un movimiento. Y el vegetal, a diferencia del mineral, ya al menos crece, hay un crecimiento, se reproducen los vegetales, se pueden mover, crecer, movimiento, crecen las raíces, crece hacia arriba. Hay un tipo de movimiento muy básico, pero tiene un movimiento, tiene una reproducción, porque las plantas se reproducen, y además tiene un instinto. El instinto a las plantas la hace buscar los nutrientes, la hace buscar el agua a través de las raíces, lo hace buscar el sol. Si ustedes ponen una planta, se va a mover y es una planta, se va a mover la planta en dirección al sol. Y eso es loco, si tú cambias la planta está creciendo para allá y el sol está para acá, ahora lo que estaba creciendo para un lado se mueve para el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene un instinto que le permite saber dónde está su capacidad de sobrevivencia. No es que piense, es una sabiduría que tiene, ya propia de una sabiduría propia de lo que fue creado, que es de la chispa, de una conciencia superior, ¿ya? Entonces, este vegetal, esta misma esencia, porque es la misma esencia que pasa ahora a un cuerpo vegetal y va a tener muchas experiencias donde va a ser distinto, porque va a tener ¿cómo se llama? Se le agrega un otro cerebro, que es el centro instintivo, motor y sexual. Estos tres que son uno. El centro motor instintivo sexual, que es lo que yo decía, le permite reproducirse, tener un grado de movimiento, y el instinto, que le permite sobrevivir, buscar como el sol, en el caso que yo estaba diciendo. Entonces, por lo tanto, ese nuevo cerebro, el motor instintivo sexual, le va a permitir a esta esencia atrapar otro tipo de defectos psicológicos. Por ejemplo, un tipo más, por ejemplo, si se quema una planta, alguien la quema o la saca, va a experimentar dolor. Y eso tal vez ¿cómo se llama? Algo distinto. Por ejemplo, el motor se va a poder mover y va a tener que competir tal vez, pero ahora por el sol, porque gracias al sol algunas plantas pueden crecer más. Por lo tanto, va a tener que, si hay muchas plantas en un lugar, va a tener que competir por tener un espacio en el sol o por tierra para las raíces, por agua. Entonces viene a crear otro tipo y otros defectos, otro tipo de defectos psicológicos. Entonces, si en la experiencia de mineral atrapó un 30% de yoes, de porcentaje de conciencia, ya cuando por decir un número, ya cuando pasa al reino vegetal, por ejemplo, ya atrapa un 30%, ya tenemos un 60 de 97, que se está atrapando en el ego, dada la experiencia mineral y dada la experiencia en cuerpos vegetales. Ahora, hay devas también en cada uno de estos reinos que están preparando a esta esencia
para el siguiente reino, que sería el reino animal. Después, esta misma esencia chispa pasa la misma con el 60% de conciencia atrapada, no lo tiene el 97%, está el 60% nomás, por ejemplo, y el 3% de esencia libre, ¿ya? Pasa al reino humano, o sea, al reino animal. Y ahí va a tener también diferentes tipos de experiencias. Va a pasar de, no sé, de una lagartija, va a pasar a, no sé, a un perro, a un caballo. Va a pasar por diferentes. Muere y nace en otro animal, muere y nace en otro animal. ¿Para qué? Para que se logre atrapar todo el restante. ¿Y cuál sería el otro restante? Ya llevamos, por ejemplo, un 30, ahí da 60 y tendría que atraparse un 6,9, un 37% más. Con con las experiencias que va a tener, se tendría que atrapar el 37% de conciencia. ¿Para qué? Cuando ya el 97% de conciencia queda totalmente atrapada y ahí puede pasar al reino humano. ¿Ya? Y eso vamos a poner una presentación para que esto, si es que no ha quedado claro con la explicación, pueda quedar gráficamente claro. Espérenme un poquito, por favor. Compartir acá. Y acá vamos a cambiar. Entonces, como yo explicaba, pero para que quede gráficamente acá, esta es nuestra esencia y pasa del reino mineral, reino vegetal, reino animal y al reino humano. Y aquí cuando nosotros llegamos al reino humano ya tenemos el 97% de conciencia atrapada en el ego y el 3% sigue libre. Este 3% nunca lo atrapa el ego, la verdad. Siempre nos va a quedar libre, ¿ya? Ahora, dirán ustedes, llegamos con el 97% de conciencia atrapada en el ego y el 3% de conciencia libre y tomamos un primer cuerpo físico de ser humano, ¿ya? Pasamos al reino humano. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en el reino humano? Bueno, aquí pasa algo bien importante porque en otras clases nosotros veíamos que en el reino humano habían preguntas que nosotros decíamos que como por derecho nosotros teníamos derecho a 108 cuerpos físicos, teníamos 108 para despertar la conciencia. Eso lo vimos en lo que es la muerte, en la clase número 2. Y sí, nosotros cuando llegamos a tomar el primer cuerpo físico, esto nosotros vamos a morir y vamos a tomar otro cuerpo físico, vamos a morir y esto va a pasar en este periodo del reino humano al reino humanoide. Humanoide, que es el reino, es parte del proceso de involución que nosotros vamos a tener, o si es que no ya estamos en ese proceso. La diferencia entre el reino humanoide y reino humano es que esto se divide por mitad, 54 cuerpos físicos en reino humano y 54 cuerpos físicos en humanoide, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Es que los primeros cuerpos físicos de humanos son muy, diríamos, ya salvajes, son como sin un lenguaje, de forma muy, muy cercano a lo animal, cazando, sin tal vez un lenguaje hoy día tan complejo como hoy día, no sé, un castellano antiguo, o ya un español, un inglés, sino más bien muy parecido muy cercano al animal, no viviendo en casa, no cazando tal vez, viviendo en casas,
muy rudimentarias, ¿ya? La diferencia entre el reino humanoide, que pertenece al proceso involutivo, es que aquí los seres humanos, o con apariencia de seres humanos, hay algo que ocurre muy particular. Nosotros desarrollamos el intelecto, y no es menor, porque, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos el intelecto y nos mueve el intelecto, como hoy día, nosotros ya no matamos por comer, no matamos ¿cómo se llama? Porque tenemos una necesidad, sino matamos finalmente como forma de que tenemos un vicio y tal vez ya nos lleva a matar, pero no por una necesidad de comer. Si nosotros, el desarrollo del intelecto no hace acumular dinero. Cuando existía el trueque, nos hace crear el dinero, y el trueque y la acumulación de la codicia nace y se desarrolla en toda la humanidad como muy fuertemente. O sea, antes nadie podía tener una codicia tan grande de querer adueñarse de las cosas, porque, no sé, una verdura dura poco, y si no la compartí o uno no hace trueque, la cuestión se descompone. Pero cuando aparece el dinero como creación humana, aparece también, que es a través del intelecto, aparece la capacidad, o la posibilidad, no la capacidad, la posibilidad de crear y de que se creen yoes fuertes de codicia, porque con el dinero uno puede acumular dinero, y antes eso no se podía. Pero no es que el dinero sea primero, sino es que el ego se va desarrollando a tal punto, va creciendo en la humanidad, que hace pensar en crear dinero. ¿Se entiende? No es que primero nace la cosa por fuera, sino que se va desarrollando el ego en los seres humanos, y eso hace que se empiece a generar, los yo empiecen a crecer. No sé, yo antes podía robar, no sé, por robar una fruta a una aldea lejana, pero tal vez hoy día tengo la capacidad existen herramientas de asaltar y adueñarme de todo. Antes podía, si no había tanta violencia, yo podía sacar lo que necesitaba, una fruta y un animal. Hoy día con la violencia puedo matar y hacer desaparecer a las personas y yo quedarme en esa aldea. Entonces, esa es la diferencia entre los humanos, que pertenecen al reino humano, y a los de humanoides. Es que se acelera a través del desarrollo del intelecto el ego. Por lo tanto, hay un grado mayor de maldad, porque el ego es no pensar en el otro, es el egoísmo. Ego viene del egoísmo. Pienso solo en mí, para mí, y los demás no me interesan. Y aquí sí se va a desarrollar en el reino humanoide un grado de egoísmo, de ego, mucho más pesado, porque empiezo a cranear, empiezo a pensar cómo me adueño, cómo genero codicia, cómo ya no me conformo con simplemente reproducir, sino que llame una mujer, o sea, en mi caso 2 hombres, o en el caso del hombre tener varias mujeres. Entonces ya no es, ya va creciendo mucho, ¿ya? Antes, por ejemplo, no existía el matrimonio, o sea, yo simplemente con decir, oye, estoy con alguien, ya se daba por sentado que ahora hay que firmar, y hay que firmar, y a veces eso no es suficiente, porque ya como las personas se separan, entonces se crea una nueva ley que hay que separarse, y ya te puedes casar con otra persona. Pero antes ya no era necesario firmar para cachar que yo estoy con alguien y tener ese compromiso con esa persona, ¿ya? Entonces ese es el desarrollo del ego, que se va, que a diferencia del reino humano al reino humanoide, ¿ya? Ahora, en este proceso en que nosotros pasamos con cuerpo físico de reino a también al reino humanoide, humanoides porque nosotros seguimos conservando el cuerpo, ¿cómo se llama?, físico de humano, pero nuestra psiquis, nuestras formas de ser internas,
ya empezaron a pasar a un grado más severo de maldad, dada el desarrollo del intelecto. Entonces seguimos pareciendo seres humanos, por fuera damos las gracias, sonreímos, nos comportamos, pero más sin embargo hay una maldad que se está manifestando en algunos por fuera más grande y otros, la verdad es que las normas sociales un poco nos controlan y no manifestamos la maldad que sí sentimos, ¿ya? Entonces, hasta aquí, en el reino humano y humanoide, nosotros podemos hacer en este punto entre que nuestro primer cuerpo de reino humano y cuando ya tenemos la última vida de humanoide, hay una posibilidad para todos nosotros. Y esa posibilidad es que nosotros podamos conectar con una revolución de nuestra conciencia. Nosotros, cuando estamos en un cuerpo mineral, no podemos hacer una transformación total, no podemos llegar a ser seres conscientes en plenitud. Cuando tenemos cuerpo de vegetales, tampoco podemos llegar a convertirnos en seres conscientes. Cuando llegamos al reino animal y tenemos cuerpos de animales, tampoco tenemos la posibilidad de llegar a ser seres conscientes. Pero cuando llegamos al reino humano, se nos atribuye, se nos da un tercer cerebro. El primero era el cerebro emocional, en el mineral, si ustedes lo recuerdan, si me han seguido el hilo. Después en el vegetal era el motor instintivo sexual. Después en el animal también tiene el movimiento de trasladarse de un lugar a otro. Se reproduce, ya necesita alguien, el perro se reproduce con un perro con una perra. Es diferente a la sexualidad y a la forma de reproducirse de las plantas. Pero hay una reproducción sexual que ocurre. Y también un instinto que lo lleva a reproducirse, que lo lleva a saber qué tiene que comer, qué cosas no comer. No sé si uno se pregunta, oye, ¿por qué un animal sabe qué comer y qué no comer? Porque el instinto le dice, cuando tiene sed, toma agua o busca el agua. ¿Y qué es lo que gobierna? El instinto. No el pensamiento, una naturaleza que está implícita en su capacidad de existir. No sé si se entiende esa idea. Pero cuando nosotros llegamos al reino humano, acá, a diferencia de los de abajo, de las otras expresiones de vida, se nos da un cerebro nuevo, el cerebro intelectual. ¿Y qué es lo que nos hace? Tener la capacidad de mato o no mato, robo o no robo. El perro, no sé, un animal salvaje, la hiena, por ejemplo, si tiene hambre, no tiene la capacidad de elegir. Se mueve por instinto y es carroñera y agarra y mata, porque tiene hambre y listo. Pero nosotros, cuando llegamos a la especie humana, vamos a tener una elección. ¿Mato a otro ser humano para alimentarme o mato a un animal? ¿Mato a alguien y me pagan por eso o trabajo? ¿Me convierto en sicaria o trabajo en otra cosa? Hay una capacidad de elegir. Aquí aparece la capacidad de lo que conocemos como moral, la ética, los valores humanos. Aparece la capacidad de poder tener una sola pareja, que el instinto, por ejemplo, si hay animales que son una pareja única, pero los animales a veces tienen ciertos periodos en que está, no sé si se dice los animales, la libido alta, pero tienen una periodo en que no me acuerdo cómo se llama, se reproducen, y luego ya ese periodo que está naturalmente regido por ciertas etapas, y después ya viene la crianza,
y luego ya pasa ese periodo y hasta que luego aparece el periodo nuevamente donde se reproduce. Pero nosotros no estamos ligados por periodos como regidos por la naturaleza. Nos gusta a alguien, nos simpatiza y tenemos sexo. O pololeamos hasta ahí nomás. Y si ya es muy pesado, no tiene plata, no cumple con nuestros requisitos, ya cambiamos y que venga otro. Y si ese ya se pone muy complicada la cosa, que no me gusta como es, muy amarrete, muy no sé qué, ya cambiamos por otro. Entonces, vamos a ver ¿cómo se llama? Nosotros como seres humanos, es muy distinta la forma en que vivimos el instinto, estas necesidades, como lo viven los animales. Tenemos una capacidad de elegir, ¿robo o no robo? ¿Robo y sobrevivo con eso o trabajo? Empiezo a trabajar la tierra, o mejor le voy robando a los otros que trabajaron y le voy robando a los otros que hicieron todo ese trabajo y listo. Entonces hay una capacidad, el libre albedrío que se nos entrega. Y con esto es algo muy importante, la capacidad y la posibilidad de elegir. Los seres humanos, los otros reinos no tienen el karma, que ya lo vamos a ver. Los seres humanos generamos karma, que son las consecuencias por las malas acciones. Un animal por matar no va a recibir karma, un vegetal tampoco, pero los seres humanos, cuando ya se crea, se atrapa toda la conciencia, el 97 y el 3 está libre y está todo en un ser humano que somos nosotros hoy día, ya nos rige otra ley que es el karma. Y ya empezamos como tenemos la libertad de elegir como seres humanos, tenemos también que hacernos responsables de nuestras acciones. Y si hacemos daño, mentimos, por lo tanto vamos a recibir mentiras. Si engañamos, vamos a recibir engaño. Ya veíamos en la clase número 2 que el karma no es como creen algunos, que yo mato hoy día y a mí me van a matar en esta vida. No. El karma, lo que yo hago en esta vida actual, se genera una consecuencia para la siguiente existencia, para la próxima vida. Pero eso nomás lo tenemos los seres humanos, como decía, los animales, los vegetales, los minerales no están gobernados por esas leyes. Nosotros, dado el libre albedrío que se nos entrega, esa capacidad de elegir, ya, por ejemplo, estamos gobernados por la ley del karma y del dharma. ¿Ya? Ahora, y nosotros todos estamos hoy día en este reino, ya sea en el reino humano o en el reino humanoide. Ahí vamos a ver en cuál clasificación creemos que estamos hoy día, si tenemos más aspectos de humano o de humanoide. Y como yo decía, en esto se nos entrega una posibilidad de revolucionarnos, de alcanzar la autorrealización íntima del ser, la individualidad sagrada, lo que es todo esto, estos conceptos, estas ideas de despertar el 100% de la conciencia, es muy importante comprenderlo, porque ¿cómo se hace esta posibilidad de llegar a ser seres conscientes? Nosotros ya, primero, como seres humanos o humanoides, tenemos el 97% atrapable, o sea, ya lo atrapamos, está atrapado en los muchos yoes, mentira, envidia, lujuria, yoes de impaciencia, de menosprecio, de sentimientos de superioridad, de amor propio, en fin, muchos son los donde está fraccionado nuestro 97% de conciencia atrapada en el ego. Pero el 3% sigue libre, ¿ya? Sigue libre. Entonces nosotros cuando estamos en esta expresión humana, es en este momento que nosotros podemos alcanzar el despertar de la conciencia. Podemos alcanzar la individualidad sagrada,
podemos alcanzar la autorrealización íntima del ser. ¿Y cómo se logra? Cómo cualquier persona, cualquier ser humano, ya sea humano o humanoide, alcanza esta posibilidad de transformación. Si ustedes se dan cuenta, yo decía que cuando nosotros estábamos en el reino vegetal, lo estábamos preparando para el reino mineral, o sea, había una preparación para el reino vegetal. Cuando nosotros estamos en el reino vegetal, hay una preparación para cuando ya nosotros ingresamos al reino animal. Y cuando estamos en el reino animal, con esas experiencias de animales, se está haciendo una preparación para el reino humano. Pero cuando nosotros ya estamos en el reino humano, estamos en la capacidad de llegar a ser seres conscientes. Es el otro estadio, el otro avance que podemos tener como seres humanos. La verdad es que como seres humanos no se va a dar algo así mecánico, una mejora simplemente por existir, sino que tiene que haber una decisión, y esa decisión tiene que ser coherente con 3 aspectos que hoy día vamos a conocer. Una persona, para que pase de un simple ser humano o un simple humanoide, pase a ser consciente, tiene que hacer algo. Primero, ¿cómo pasamos al siguiente estadio? ¿Cómo pasamos a la siguiente etapa? Que es ser consciente. Primero, tenemos que esta creación que se formó del 97% de conciencia atrapable y se atrapó en el ego, esa se tiene que liberar. ¿Ya? Nosotros, consciente y voluntariamente, tenemos que liberar ese 97% de conciencia que se atrapó en el ego. El 3% tenemos que activarlo, porque en la medida que nosotros nos identificamos con el mundo, con las cosas, y no miramos hacia adentro, ese 3% queda dormido. Entonces tenemos que activar ese 3% y el 97% tenemos que liberarlo del ego, esa conciencia, liberarla del ego. A ese proceso de autoobservación, de descubrimiento de nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, nuestros propios deseos, intenciones detrás de cada palabra, de cada acción, y la comprensión de lo que nos ocurre junto con la eliminación, que la eliminación, recuerden que se da cuando nosotros somos capaces de apelar a un poder superior que tenemos, Dios Madre, divina, espiritual. Y esa Madre divina, espiritual, en la medida que nosotros reconocemos el error, estas ganas, no sé, pues de envidia, no sé, envidiamos a la pareja de alguien, envidiamos lo que hace una persona bien y nos gustaría hacerlo como ella, en fin. Nosotros cuando nos damos cuenta de esa envidia o de esa envidia por la pareja o por lo que tiene otra persona, nosotros podemos reconocer eso, darnos cuenta que eso es un error, que es un ego, que no es algo positivo tanto y que hace daño a nosotros, porque con eso nunca vamos a ser felices, porque siempre vamos a estar sufriendo por lo que no tenemos. Y vamos, bueno, en la medida que uno logre sentir la envidia, cuando a uno envidia, va a saber lo que significa, la negatividad que existe en ese ego. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que eso no es positivo, que no son valores humanos, que no es la humanidad, no es algo de un ser consciente, que en lo más sintético es amor como la expresión más alta, que todos los seres sean felices, desea la felicidad para todos, la dicha para todos, la paz para todos, y con la envidia yo no soy feliz, no me alegro de la felicidad de los demás y no estoy en paz. Entonces, ese reconocimiento muy sencillo, y en el pensamiento envidioso yo le pido, Madre Divina, sácame este pensamiento. En esta emoción que corroe, negativa, Madre Divina, mata esa emoción.
ese deseo. Obviamente cuando uno envidia, no sé, a mí me pasa que yo no me gustaría que eso ocurriera, o sea, le deseo que eso no ocurra a esa persona. Mata eso. Y esas palabras tal vez, oye, qué bueno que te está yendo bien, hipócritamente. Mata esas palabras de hipocresía, pero que están cargadas de envidia. Entonces, cuando nosotros vamos eliminando, por ejemplo, la envidia o la lujuria, que nos hace sentir, no sé, por agrado por simplemente cómo nos miran, o simplemente cómo nos vemos, o las ganas de ser atractiva y de sentir agrado, o que en mi caso los hombres sientan agrado de cómo yo soy, de llamar la atención. Todo eso, en la medida que uno lo va eliminando el error. Eh, entonces, y así vamos logrando liberar ese 97%. Pero ¿quién lo libera? Primero con el 3%. Nosotros, gracias a este 3% que nunca es atrapable, pero lo activamos con la autoobservación, porque cuando estamos mirándonos a nosotros, lo que se activa es el 3%, ¿ya? Y este 3% que está asociado al tercer ojo, a la glándula hipófisis, como lo vimos en los centros, en la clase de los 7 centros, es capaz de mirar todo lo que ocurre por debajo, en nuestro centro intelectual, en nuestras emociones, en nuestro centro instintivo, en nuestro centro sexual. Y esta observación lo hace la conciencia, por lo tanto es capaz de juzgar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy deseando, lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo. Y en ese juicio que nosotros nos hacemos, gracias a que ponemos este 3% a trabajar, a que empiece a tener una activación, se active, nosotros somos capaces de ver el error que hasta hoy día nosotros no somos capaces de ver. Y además, al pedirle a Dios Madre que elimine el error que vamos descubriendo, poco a poco, vamos a ir liberando este 3%. A este procedimiento se le llama muerte psicológica, muerte del ego. ¿Por qué? Porque el ego tiene que morir para llegar a hacerse consciente. El ego no puede quedar vivo. Nosotros tenemos que extirparlo de las formas. No puede quedar en el subconsciente. Tiene que transformarse en conciencia. Y extirparse significa que nunca más vamos a sentir orgullo, que nunca más vamos a sentir envidia, que nunca vamos a sentir lujuria, que ya aunque el mundo sea como sea, aunque no hagan lo que hagan, la gente sea traidora, las personas mientan, las personas puedan asesinar a alguien que ha querido, puedan las cosas más terribles que nos puedan pasar en la vida, nosotros ya no vamos a responder internamente ni con orgullo, ni con rencor, ni con envidia, ni con venganza. Vamos a extirpar esas formas de reaccionar frente a lo que pasa o las cosas que vemos fuera o que hacen las demás personas. Por eso una persona desarrolla el verdadero amor, porque es capaz de amar, comprender, sentir compasión con respecto a la maldad ajena. No es que desarrolle odio, venganza, no, compasión. Y eso se puede, sí, pero no por postura, no si esa persona ojalá, no, sino extirpando el ego con el poder superior de la Madre Divina. Es así que nosotros podemos desarrollar lo que son las virtudes, como la templanza, la alegría sincera y honesta por el bien ajeno, la castidad, el ser fiel a una persona, en fin, la honestidad, la fidelidad, muchas virtudes, ¿ya? Pero en base a la eliminación del ego, ¿ya? Pero además, cuando nosotros queremos pasar de reino humano, donde tenemos todo el 97% atrapado en el ego, aparte de esta decisión llevada a la acción, que implica conocernos y transformarnos, tenemos que hacer uso sabio de la energía sexual. Tenemos que tener además un nacimiento espiritual. Este nacimiento espiritual es importante hacerlo, porque si no, no quedamos como seres completamente despiertos, ¿ya? Nuestra creación interna está incompleta,
nosotros no somos, solo eliminando el ego, no podríamos ser seres despiertos en su totalidad, sino que mientras nosotros creamos una realidad en el suprasexo, un hombre y una mujer, sin perder la energía sexual, sino transmutarla, sin llevar ni al orgasmo ni a la eyaculación, tanto hombres y mujeres, es que esa misma energía sexual transformada a través de la muerte psicológica, como veíamos en otras clases, se sutiliza, se purifica, y cuando nosotros nos unimos con nuestra pareja en el suprasexo, esta energía va a empezar a crear realidades superiores. El cuerpo astral, que nos da una realidad en el cuerpo, en el mundo astral, en el mundo mental. En la quinta dimensión también existe otros mundos superiores. Ya lo veíamos en las dimensiones, mundo causal, mundo búdico, mundo átmico. Entonces, no podemos simplemente eliminar el ego para llegar a ser seres plenamente conscientes, sino hay un nacimiento espiritual que tenemos que hacer, porque la revolución de la conciencia, el que se transforme lo que hoy somos en algo 180%, un grado totalmente distinto, estamos acá y nos transformamos en algo distinto, por eso se habla de revolución, porque hay un cambio rotundo que tenemos que hacer para llegar a este grado, a esta escala superior que podemos dar, ¿ya? Entonces eso también incluye lo que hagamos con el sexo, ¿ya? Y incluye que nosotros podamos tener sexo, que tengamos una pareja, en mi caso un hombre, y que podamos practicar el suprasexo, hacer uso sabio de la energía sexual. La energía sexual, junto con lo que pensamos, junto con lo que decimos, junto con los sentimientos, no son inocuos. Todo tiene una consecuencia, todo. Un pensamiento no es inocuo, una emoción no es inocua. Un deseo no es inocuo. Si una persona piensa en suicidarse un día, una vez, y después eso se repite, se termina suicidando. Si una persona fuma un día y eso lo repite, termina en 20 cigarros y eso lo puede llevar a la muerte. Pero comenzó con un deseo, comenzó con pensamiento y luego eso lleva a las acciones y eso nada es inocuo. Y lo que nosotros hacemos con nuestra sexualidad, que es la energía más fuerte del ser humano, tampoco es inocuo. O hacemos un nacimiento espiritual o la verdad es que vamos potenciando y vamos dándole fuerza más al ego. El ego, al igual que cualquier cosa en la vida, nada es estático, no existe la quietud. Eso es una idea, nosotros vemos una taza y creemos que eso está quieto. Nosotros la Tierra sentimos que está quieta, pero la Tierra todo tiene un movimiento. Nosotros a veces no lo percibimos, pero nada está quieto. Y el ego y la conciencia tampoco. En un ser humano, que somos todos nosotros, ya sea que estamos en el reino humano o humanoide, o va a ir creciendo la conciencia, eliminando el ego y haciendo uso sabio de la energía sexual, o va a ir creciendo el ego. Para que vaya creciendo la conciencia, nosotros tenemos que aprender a eliminar el ego y hacer uso sabio de la energía sexual. Y si no queremos hacer eso, por opción, la verdad es que va a crecer el ego sí o sí. Queramos o no queramos. Va a crecer el ego, aunque nosotros no queramos, pero va a ir creciendo el ego. Y esa es la gran decisión que tenemos todos hoy día. ¿Qué hacemos de nuestra vida? Nos dedicamos, aparte de trabajar, tener hijos, viajar, a eliminar el ego y a tener un trabajo espiritual, ser seres conscientes, o simplemente la vida nos va a llevar a un desarrollo mayor del ego, ¿ya? Pero además de eso, además de estos dos aspectos, que es la muerte del ego, es algo importante que nosotros tenemos que empezarle a dedicar una energía, también a transmutar la energía sexual. En vez de tener sexo simplemente para el placer, ahora hacerle un uso sabio, que es crear esta realidad superior. Pero además, una persona que quiere llegar y avanzar
a transformarse en un ser consciente, lograr la individualidad sagrada, necesita hacer lo que es el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es el sagrado oficio. Las personas tienen muchos oficios, profesiones en esta tierra. Pueden ser médicos, pueden ser profesores de astrología, de música, pueden ser una dueña de casa, puedo enseñar, no sé, puedo tejer a alguien, puedo tener cualquier oficio, dedicarme. Pero hay algo sagrado que las personas no podemos dedicar y enseñarles a otros a cómo logran el despertar real de su conciencia. Y cuando una persona se dedica a otros tiempo, energía, dinero, a enseñarles a otros a cómo pueden comprender y despertar su conciencia de forma real, concreta, está practicando el sacrificio, el sagrado oficio. Está enseñando a los demás la información más importante que existe. Si ustedes analizan, no hay información más importante que puede recibir cualquier persona, que es cómo deja de sufrir, cómo puede hacer una transformación real, cómo puede salir de esta rueda del samsara, de la rueda del sufrimiento. Y eso es el sacrificio por la humanidad. Es un sagrado oficio que todos estamos llamados, en la medida que queramos y comprendamos la importancia que tiene, a hacer. Y una persona que quiere despertar su conciencia va a tener que hacer el sacrificio por la humanidad. En la medida que comprende lo beneficioso y el amor que hay ahí, tanto para sí mismo y para la humanidad, que no sabe cómo despertar su conciencia. Hoy día hay muchas, lamentablemente, formas en que se proclama que una persona va a despertar su conciencia. Muchas formas equivocadas, pero no hay formas equivocadas en que las personas creen que están haciendo un ascenso espiritual y simplemente están adhiriendo, no saben la diferencia entre practicar y ser consciente realmente y lo que es y tener una teoría. La gente lamentablemente confunde ver una vida, tener una visión distinta de la vida y ya se cree consciente. Supo que, no sé, porque antiguamente la Tierra antes se creía que era el centro del universo. Ya, estamos en otro tiempo. Yo ya sé que la Tierra, los planetas giran en torno al Sol y ya soy consciente porque sé algo. Y eso no es ser consciente. Y muchas personas creen que por tener información intelectual ya son conscientes. Eso es grave, porque hay una ignorancia muy grave a nivel nacional. No conozco tanta gente del extranjero, pero me imagino que debe pasar lo mismo, a nivel mundial. Confundimos entre tener información, ver un punto de vista, tener una mirada distinta a lo que significa ser consciente. Y eso, para una persona que va experimentando, va tomando el peso a lo que significa saber y experimentar esa diferencia y que otros están en la ignorancia. Y yo ya estoy viendo para dónde, qué es lo que hay que hacer, para dónde hay que ir, qué cosas no son, y comprendo, hay un deber ético, moral y de conciencia que uno no puede esquivar, que uno no puede hacer así, mirar así como, no, es que yo ahora no tengo tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer, cuando aprenda más, cuando ya esté iluminada lo voy a hacer. No, hay muchas personas que andan buscando una información y hay un deber, ¿ya? Y eso es lo que es el sacrificio por la humanidad, ¿ya? Ahora, entonces, estos tres aspectos que son el eliminar el ego, ¿cómo se llama? El nacimiento espiritual, que está ligado con el suprasexo, y el sacrificio por la humanidad. Estos tres aspectos, cuando una persona los va practicando, los va poniendo en práctica, son los tres, lo va ejercitando en su vida íntima y exterior, sea el caso, lo que va logrando la persona un gradual y despertar de la conciencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros ocupamos las 108 vidas de cuerpo físico y no tenemos un despertar de la conciencia? Porque esto se hace en estas 108 vidas con cuerpo físico
Y cuando una persona logra liberar el 100% de su conciencia, se logra convertir en un ser consciente. O sea, quiere decir que triunfó en esta posibilidad que tenemos, que salimos como chispas divinas y conectar con el sentido profundo de la vida y logramos el objetivo. Porque algunas quedan con el 50%, pueden quedar de conciencia liberada, pueden crear ciertos cuerpos, pueden crear, no sé, pero no logra la liberación total. Y para nosotros lograr la liberación total, tenemos que liberar el 100% de la conciencia y crear todos los cuerpos, ¿ya? Entonces es un trabajo arduo, pero es el sentido profundo y que nos saca de esta rueda del samsara, del sufrimiento y de la ignorancia, ¿ya? Y pasamos a pertenecer a los mundos superiores, porque así como estamos, no vamos a pasar a los mundos superiores. Volvemos acá a experimentar más sufrimiento para ver si se nos remueve y aprendemos de los errores, ¿ya? Pero bueno, si imagínense nosotros, y voy a poner otra imagen, miren, esto es lo que yo estaba explicando acá, nosotros tenemos 108 oportunidades desde que estamos del reino humano para hacer esta revolución, despertar nuestra conciencia. Y si no, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense, nosotros pasamos del reino mineral, creamos todo el ego, y no logramos despertar la conciencia, no logramos el triunfo. Luego, este 3% y el ego que creamos aquí, el 97% que se creó, empieza a pasar al reino animaloide. O sea, de ser humanoides, pasamos ahora a tener cuerpos de animaloides. ¿Para qué? Para desintegrar el ego. Porque acá nosotros lo tenemos que hacer algo consciente y voluntario. Una persona tiene que decir, no, yo quiero eliminar el ego, y eso lo lleva a acciones, tomar un curso, practicar ese curso que es este. Pero si ya pasó sus 108 cuerpos físicos, después viene el proceso de involución, que es que la naturaleza va a eliminar lo que no quiso hacer esta persona, esta alma. Y ya no va a tener un cuerpo de animal, o sea, de humano, no va a tener un cuerpo de animaloide. Va a tener experiencias de animaloides. Y a través de la experiencia, no sé, un cerdo, un insecto, va a tener muchas experiencias de, ¿cómo se llama?, de animales, y la esencia a través de la repetición de la experiencia, del dolor, va a empezar a liberarse los porcentajes. Por ejemplo, un 37%. Se va a empezar a lo que se atrapó, se va a liberar, pero a través por parte de esa alma de forma inconsciente. Imagínense acá que se libera el 37%. Y después pasa igual por diferentes cuerpos de vegetaloides y se va a liberar el otro 30%. Ya tiene un 67% que limpio, se limpió esa alma. Luego va a pasar va a tomar cuerpos de mineraloides, y va a liberar el otro 30%. Cuando ya se libera todos los yoes de parte de esta alma de forma inconsciente e involuntaria, sino la naturaleza lo hace, en las infradimensiones, estos animales están acá físicamente, pero la psiquis está conectada con las infradimensiones, ¿ya? Entonces, a través de la experiencia repetitiva de dolor, de sufrimiento, es que se empieza a comprender este 3%, lo que significan los yoes, pero de forma inconsciente, ¿ya? No logra tomar conciencia. Cuando ya se limpia toda el alma, el 97%, ¿dónde está? Quiere decir que se fracasó, porque en esta experiencia humana no logró liberar la conciencia, por lo tanto fracasa. Pero esto que, miren, esto
Acá nosotros es la esencia que pasa por el reino vegetal, animal, mineral, vegetal, animal, humano, humanoide, animaloide, vegetaloide, mineraloide. Con la misma alma, con el 97%, pero la misma esencia. Y acá tenemos 108 oportunidades como cuerpo físico, llegando acá. Esto es una posibilidad. Cuando la persona, teniendo la esencia, no lo hace en esta vida, luego le dan otra alma para que lo vuelva a intentar. Y nuevamente tiene que empezar el proceso de evolución. O sea, la misma esencia empieza nuevamente el proceso. Toma cuerpo de vegetal, toma cuerpo de mineral, perdón, luego de vegetal, luego de animal, luego de ser humano, humanoide. Y si no lo logra, pasa el proceso de involución. Nuevamente, fracasó por segunda vez, después pasa acá al, ¿cómo se llama? Animaloide, vegetaloide, mineraloide, y nuevamente por segunda vez fracasó. La misma esencia, después que no lo logró por segunda vez, ¿qué pasa? Le dan una tercera vez y le dan otra alma, porque se van a desarrollar otros yoes, dada esta experiencia. Y nuevamente, estos son millones de años que pasa por primero mineraloides, por minerales, perdón, minerales, luego vegetales, luego animales, luego llega al reino humano, le dan 108 oportunidades para que logre conectar con el sentido de la vida, trate de despertar su conciencia en su totalidad, y no lo logra. Luego la naturaleza vuelve a eliminar todo lo que creó, el 37%, el 30%, el 30%, queda limpia, limpia. La esencia es la misma. Y ya se limpia. Hasta nuevamente. Adivinen cuántas vueltas nos dan de oportunidades. ¿Cuántas veces se repite esto? A cada esencia, 3.000 oportunidades. En una vuelta, si ustedes han seguido, tenemos nosotros 108 cuerpos físicos. Pero esta vuelta, con la misma esencia, va cambiando el alma, porque se crean diferentes yoes, se dan 3.000 veces. La misma alma, esencia puede repetir este proceso 3.000 veces. 108 por 3.000 son 324.000 oportunidades que le dan a nuestra esencia para que logre conectar con el sentido trascendental de la vida. Esta creación, si ustedes ven hoy día, hay animales, hay vegetales y están en un proceso. Ya sea están en vegetales o animaloides, están en un proceso que tiene que ver con creación del ego o eliminación del ego. Nosotros como humanos, y todos los humanos, estamos también en un proceso. La Tierra, este planeta Tierra entero, está hecho y fue creado, por eso tiene un equilibrio perfecto, que el ser humano con el ego ha desequilibrado, pero tiene un propósito mayor, que es que conectemos con el sentido profundo. Es una creación maravillosa. Difícil que un ser humano, el ser humano no está en la posibilidad de crear ni un animal, ni una persona, ni nada. Nosotros somos destructores hoy día con el ego. No respetamos la armonía que hicieron los dioses para que chispas que salen con un 3% logren venir a esta experiencia que he explicado, espero que se haya quedado claro, hasta que lleguemos al reino humano y poder conectar con el sentido profundo de la vida. Es que si uno lo analiza es tremendo, es inimaginable cómo esta creación que a veces nosotros no podemos tomarle el peso, está hecha para convertirnos en seres conscientes.
también es bueno saber que nosotros también, cuando una persona va desarrollando la conciencia, tiene también el derecho a renunciar al despertar de la conciencia. Y eso también, como el libre albedrío son aspectos divinos, de respeto al libre albedrío, son aspectos de los mundos superiores, que nosotros en la medida que nos acercamos a la conciencia propia y a la conciencia superior, vamos a ir respetando el libre albedrío, tanto de las personas. Entonces, hay personas que avanzan y tienen también derecho a renunciar y vuelven solo con el 3% de conciencia. Pudiendo tener más oportunidades, también está ese derecho de la libertad de renunciar al despertar de la conciencia. Obviamente, este curso enseña lo que es la revolución de la conciencia, que es lo que pretende que nosotros aprendamos. La revolución de la conciencia es lo que enseña este curso y es lo que pretendemos compartir a través de estas 75 clases. Esta clase es 8 de 50 y en una segunda etapa hay 25 clases más. Y vamos a ir detallando en cada una de las clases cómo finalmente hacer la revolución de la conciencia, que salimos de la evolución, salimos de la involución, y nos metemos a los mundos superiores, pero con una revolución total que se hace en base a la eliminación del ego, al suprasexo y al sacrificio por la humanidad. Esa es la clase de hoy día. No sé si hay preguntas al respecto. Mira, la verdad es que ahí Catherine dice, con respecto a la renuncia, que se explicaba al último, Catherine Mosquera dice, ¿la persona renuncia o es el mismo ser el que renuncia? La verdad es que tendríamos que investigar, porque podrían haber casos que hay mónadas, chispas divinas, que no les interesa la autorrealización. No a todas las chispas le interesa la autorrealización íntima del ser. Hay chispas que no le interesa. Y hay chispas que sí. Todos tenemos derecho, como chispas divinas que cargamos, a ganarnos el derecho a revolucionar nuestra conciencia. Pero habría que investigar un caso específico para saber si ese caso específico obedeció a la mónada o obedeció a la persona, ¿ya? Porque no todo es general. Cada cual responde a casos particulares y eso se hace con conciencia. Habría que hacer una investigación más profunda. ¿Se entiende, Catherine? ¿Sí? Ahí me avisa si quedó claro, si se entiende. Y no sé si hay más preguntas. Ahí voy a ver quiénes, la verdad es que quienes están acá en la conexión. Ahí, Ítalo, qué bueno verte, Ítalo. Saber que está ya pudiendo conectar a las clases. Y ¿dónde los veo? ¿Dónde los veo? Acá. Ahí está Aleco, Alejandra García, está Alexander, está Camila, está Marcela Donaire, está Esteban, Ítalo, Ivonne, Catherine Montenegro, Catherine Montenegro, Omar, Rafael, Rosa, Santiago, Soledad también, que no la había visto ingresar. No sé, ahí alguien levantó la mano, parece. Algo entendí ya. Si quieres hacer tu pregunta con el micrófono, Catherine, para entender tal vez mejor tu pregunta y hacerla poder contestar mejor. Hola. Hola, Catherine. No es lo mismo, es que no entendí mucho porque, por ejemplo, si una persona ya tiene cierto grado de conciencia y ya no le interesa entonces el trabajo, ahí me surgió la duda, aquí, porque el interés de querer
autorrealizarse viene del ser. Sí. Entonces, si no le interesa, por eso me hacía la pregunta, si a esta persona no le interesa autorrealizarse, ¿viene del ser o ahí no sé? No sé si se entendió. Sí, sí, te entiendo la pregunta, la verdad. Y quizás, como te digo, uno podría especular que el ser y podría que el ser quiere la liberación total de la conciencia de esa y motiva. eh, pero imagínate que podría ser del ser. Esa persona pierde la motivación, pierde las ganas, pierde la fuerza, traiciona. Hay una cosa que se llama alta traición, que cuando se genera la alta traición, la persona, esa psiqui, es sumergida al tiro a la infradimensión. Entonces ya el ser se separa de esa chispa, pudo haber avanzado un poco, ¿me entiendes? Pudo haber avanzado y comete alta traición por ABC. A veces nosotros no tomamos en cuenta que el hecho de descuidar una persona, la autoobservación es algo muy exigente, ¿ya? Es algo bien exigente que nosotros a veces en nuestro andar del camino de que ya vamos a ver en otras clases, a este camino se le llama el filo de la navaja, porque el despertar de la conciencia hay peligro por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona puede ser engañado por sus propios yoes y puede cometer alta traición, creyendo hacer actos de la conciencia, puede traicionar a la conciencia, a su ser, obviamente, y a todo lo que eso implica. Y el ser se separa, porque empieza a alimentar por falta de reflexión, no, por muchos motivos, empieza a un ego, a alimentarlo mucho y puede cometer alta traición. Entonces puede llegar a un punto avanzado y el ser se puede separar de esa persona. Entonces eso puede pasar, puede ser que la persona, el ser solo pueda avanzar y finalmente después no quiera esa mónada, no quiera que el ser, no quiera la liberación total, pero sí tiene una experiencia. O la persona, pese que el ser, ¿cómo se llama? No sé si eso puede ocurrir, porque cuando el ser motiva a una persona, si la persona también tiene una libertad. Por eso es como bien, bien como, por eso te decía que pueden ser como, habría que estudiar el caso donde alguien renuncia, que yo no sé algún caso, la verdad, y con conciencia saber si el ser fue el que se alejó o fue un acto de esa persona o si cometió alta traición o qué, ¿me entiendes? Pero ya eso se necesita conciencia, un astral que nos pueda dar con claridad y certeza esa información. Por ahora, especular, un poco especular y que nos sirva de comprensión, saber que también se puede renunciar. Eso. Listo, ahora sí entendí un poco mejor. Gracias. ¿De qué pues? No sé si hay alguna otra pregunta de esta clase. Ahí ya los veo. ¡Ay, Livón, que no la había visto! Ya. Livón, que no la había, discúlpame, Ivonne, pero no te tenía ahí. Son las 10:17, ¿no? ¿No? Bueno. Alexander. Hola, Alexander. Hola Pía, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ahí cuéntanos a todos cuál es tu pregunta, por favor. Sí. Pía, me surgió una inquietud ahorita cuando estabas hablando de los reinos en la evolución de los reinos del mineral al vegetal, al mineral, hasta llegar al humano, y que la conciencia se iba atrapando hasta llegar al 97%. Sí. Puede ser, no sé, me llegó esa, puede ser que una persona cuando estemos ya aquí en el reino humano, tengamos más atrapada la conciencia en algún reino
pues algún reino atrapó más la conciencia y lo viene a manifestar aquí, o no es así. ¿Sí me Sí, mira, entiendes? esto que yo decía de los, ¿cómo se llama? Esto yo decía un porcentaje un poco para que se entienda como claramente que cada reino va atrapando hasta que queda un 97%. No es que en el reino se atrapen 30, después 30% y después 37%. ¿Ya? Ese era un ejemplo para que quedara gráficamente claro que cada reino se va atrapando, que no está atrapado y se atrapa. ¿Ya? Eso por una parte. ¿Ya? Para ahora, cada chispa divina pertenece a un rayo de la creación. Existen 7 rayos de la creación. Está el rayo de la música, el rayo de la fuerza, el rayo del arte, de la política, de la justicia. Cada chispa divina que viene acá, a esta experiencia, pertenece solamente a un rayo. Puede ser pertenecer al rayo del amor. Por lo tanto, va a tener cierta experiencia específica, va a expresarse y va a manifestarse en ciertos cuerpos de minerales, de vegetales y de animales. Y eso también podría hacer que tenga, que se atrape más conciencia tal vez en ciertos reinos, que no sé, pues algunos atrapan más conciencia en el reino animal y otros en el vegetal. ¿Se entiende? Sí, sí podría dar. Ah, ok. O sea que sí se podría dar entonces que esté más atrapado en un reino, o sea, tenga más porcentaje de un reino que en otro, depende del rayo. Sí, la verdad es que no es algo exacto, sino dada la experiencia, por ejemplo, que necesita esa esencia, hay un sentido que en esa experiencia de humano, o sea, de mineral, de vegetal y de animal, consiga, porque eso tiene un sentido. Toda esta experiencia que nosotros atrapamos en los diferentes reinos está ligado al rayo. Y eso le va a dar el ego cuando llegue al reino humano. No son los mismos yoes que tiene una persona que el rayo de la fuerza, al rayo del amor, al rayo de la música. Por lo tanto, los yoes, dada esa creación que hizo en los diferentes reinos, va a tener otros yoes, va a dar paso a otros yoes. Porque la esencia viene con un fin desde que sale del absoluto hasta que penetra en el primer mineral. Y todas las experiencias y el porcentaje de conciencia que atrapa y que tiene va a estar ligado con su rayo. Para cuando se exprese en el reino humano, va a estar también ligado al rayo al cual pertenece. Es más, cuando tenga la posibilidad de ya revolucionar y esté en este trabajo de revolución, también va, cuando haga el sacrificio por la humanidad, también va a pertenecer a ese rayo. Y su implicancia en esta entrega del curso, de esta información para despertar la conciencia, también va a estar ligado a ese rayo. Porque ese rayo es lo que le da la chapa, de impronta, a esa esencia en todo su proceso. ¿Se entiende? Ok, sí, perfecto. Gracias, Fía. Ya. Ya. Ahí te lo tenía. Ahí, Marcela, bueno, qué bueno que pudiste conectar con toda la clase. Ahora estamos contestando preguntas nomás, Marcela. Así que me alegra harto que pudiste ver la clase. Ítalo Romano dice, si no le interesa, ¿es porque por qué ahí gana el ego? Bueno, como decía, en un comienzo, a veces puede ser que sea multifactorial, de muchos factores. A veces hay un estímulo del ser bien fuerte en la persona, pero todos somos llamados a revolucionar la conciencia. ¿Puede ganar el ego? Sí, porque nosotros siempre se les respeta el libre albedrío, ¿ya? Pero a veces hay fuerzas como, no sé, pues de algunos como algunos seres
que vienen a una misión específica, que el ser se impone frente a lo que es mayor la fuerza del ser. Pero el curso, si ustedes se dan cuenta y en la medida que lo vean todos, este camino del despertar de la conciencia tiene algunos típicos tropiezos. Vamos a ver el yo del mitómano y el yo del fanático. Vamos a ver el yo de la brujería. Tenemos las leyes de octava y ley de entropía. ¿Por qué? Porque este curso no es hecho ni por mí ni por Omar. Este curso está hecho desde seres conscientes y nosotros hacemos y cumplimos con entregar este curso. Por lo tanto, hay ciertos trópicos, ciertas cosas que se repiten, errores que se repiten en las personas. Entonces, este curso nos empieza a mostrar cuáles son los errores típicos, porque pretende que todos triunfemos, que todos los interesados, que no hemos triunfado, que estamos fracasados en las existencias anteriores hemos fracasado, ya que vamos en las 100, en las 50, no hemos logrado el despertar de la conciencia. Hemos cometido errores, ya sea porque no entendimos la fidelidad y nos metimos con cualquier persona y se va todo abajo, porque traicionamos y se vuelve a repetir, y el ser se aleja, porque nos volvimos unos fanáticos y unos mitómanos y nos alejamos, o no supimos dar la ley de octava y la ley de entropía. Entonces, en este curso se abordan en las clases los errores más importantes para que las personas que estamos tratando de llegar al éxito, al triunfo, podamos no cometer esos errores. Nos va haciendo como un guía, un mapa para poder llegar sin unos tropiezos que no nos permita levantarnos. Entonces nos va alumbrando un poquito dónde tener cuidado, dónde no quedarse, qué cosas son las típicamente errores. ¿Para qué? Para triunfar. Eso, Ítalo. No sé si ayudo con esa respuesta a lo que estabas planteando, ahí me cuentas. Ahí Santiago, y ahí leemos este planteamiento de... ya. Sí, Santiago. Pía, buenas noches. Buenas noches. ¿Existe la posibilidad de que yo en una vida pasada no haya fracasado y haya alcanzado el éxito? Sí, mira, la verdad es que nuestra esencia pudo haber logrado la autorrealización íntima del ser, porque es el ser que se autorrealiza y realiza todo lo que es el potencial, que es el 100% de conciencia. ¿Eso se pudo haber realizado? Sí. Luego, y eso alcanza un grado de sabiduría importante que permite crear, porque nosotros al desarrollar toda nuestra conciencia nos permite crear, ya ser creadores, y parte de lo que se llama ser creadores en los mundos superiores, ¿ya? Ser parte de los mundos superiores, pero un nivel muy, muy importante, que es crear nuestro ser. Pero este ser puede alcanzar grados de sabiduría. Por ejemplo, ya hizo este trabajo, en una oportunidad lo hizo y se autorrealizó una vez, pero puede mandar a la esencia nuevamente, a la parte humana, a que vuelva a hacer nuevamente este trabajo y autorrealizarse por segunda vez. Es más, puede autorrealizarse por segunda vez y logra autorrealizarse. Pero también lo puede hacer por una tercera vez, por una cuarta, una quinta, una sexta y una séptima vez. Eso le permite crear más sabiduría, porque cada vez que se autorrealiza el ser, más posibilidades tiene de crear, más sabiduría adquiere, porque aunque uno no crea toda esta bajada, permite tener una sabiduría que no puede obtener esta esencia, no puede obtener simplemente por desearlo, sino que necesita la bajada, necesita esta experiencia para obtener la sabiduría. Y eso hasta 7 veces puede bajar la misma esencia a estos planos
a sacar más sabiduría para poder crear mejor y más, ayudar más a la humanidad, más y mejor, con más sabiduría. Muchas gracias, Pía. Por eso, ¿de dónde ustedes creen que se crea tanto universo? Tanto dicen que una galaxia hay muchas galaxias. ¿Por qué? Porque hay creación. ¿Y de dónde vienen las creaciones que hoy día no se ven con los ojos físicos? Muchas formas de vida. Es que hay seres autorrealizados que se autorrealizaron y tienen la posibilidad de crear, tienen ya al desarrollar la conciencia se transforman en creadores. Y eso es tremendo el potencial que nosotros tenemos, así como simples seres humanos, pero que tenemos un potencial extraordinario, o sea, unas capacidades que podemos ser uno, en la medida que la parte humana trabaje a la propia divinidad interior, la verdad es que podemos ser unos tremendos aportes a la luz del universo de todo. ¿Soledad? Buenas noches, Pía. Buenas noches, Soledad. Sí, de acuerdo a la pregunta de Santiago, si por ejemplo en una existencia pasada yo ya me autorrealicé, necesariamente en esta me puedo volver a autorrealizar o pudiera pasar que en esta existencia no lo logre y pase a una siguiente que tampoco lo logre y luego sí, y después en la siguiente no, y mi ser me vuelve a enviar y puede que no lo logre y después en la otra sí. ¿O son todas seguidas? Por ejemplo, como Yeshua Manpendira, ¿la hizo todas seguidas? Sí, mira, la verdad es que no es que, mira, la esencia sale del Sagrado Sur Absoluto y va a tener 108 veces. Y imagínate que en la primera vuelta del samsara no se autorrealiza. Pasa la segunda, la tercera y de repente se autorrealiza. Luego, al autorrealizarse la divinidad de uno, el ser logra toda su sabiduría, por eso se habla de la autorrealización íntima del ser, no de la persona. Logra toda sabiduría gracias a lo que uno con esfuerzo colabora. La persona humana tiene que colaborar. Nosotros le trabajamos al ego o le trabajamos a la conciencia. ¿Somos parte de la oscuridad o somos parte de la luz? No hay más opciones, ¿ya? Imagínate que nosotros logramos ayudar a que haya más luz. Y la primera parte de este trabajo es voluntad humana, o sea, sacrificio humano que tenemos que hacer. Puede pasar que pase mucho tiempo un amanecer cósmico y luego aparezca en otro espacio, en otra raza, y luego se vuelva a manifestar. No es que sea, ya, hoy día en estas 108 vidas, en estas 50 vidas yo me autorrealizo, como que fuera muy fácil, y yo en la próxima ya me fui al Sagrado Sol Absoluto y ya a la próxima, ya estoy allá un rato, aprendo, y como nada es quieto, sí o sí va a querer más sabiduría, pero no es que ya no tiene el cuerpo humano, ese ser está en los mundos divinos, va a dedicarse a trabajar, en crear, va a tener otras funciones. Y después, en la medida que necesita más sabiduría, ese ser que esté autorrealizado va a bajar. ¿Se entiende? No es que sea algo tan como yo estoy en mi vida 100 y va a bajar al tiro. ¿Se entiende un poco el contexto? Claro, Pía, muchas gracias. Ya. Súper. No va a ser algo así tan inmediato. No. Bueno, dice Esteban, bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, es muy interesante, la verdad, esta información. Y bueno, ahí está la decisión. A ver, ¿qué dice Ítalo acá? Gracias, Pía. Y dice, o sea, todo se trata de crear sabiduría, creación más creación, por eso el universo se expande más y más, sí.
porque hay seres que le trabajan a la luz y se puede hacer más creación. Este plano, esta tierra también es base a la creación. Por eso, bueno, la Biblia cita que esto del verbo, el verbo con el verbo se crea, no es simplemente, es algo alegórico. El potencial que tenemos como personas común y corriente humanos es gigantesco. Y como decía, nosotros acá podemos trabajarle a la luz, a la conciencia, o trabajarle al ego. Y ya cuando tenemos esta información podemos hacer una elección, que todos tenemos un límite de edad, un límite de vida, nacemos y morimos. A veces conectamos con esta información, no hace sentido, y podemos dedicar nuestra vida, nuestra energía a algo superior, a que nuestro ser se autorrealice para ser parte de los seres creadores. Y eso es maravilloso. Ahí está el sentido de la vida, el servir, porque nosotros hacemos, la parte humana hace, pero eso no se van así de vacaciones a ver el paraíso, ¿no? Están sirviendo. Porque todo sirve. No es que ellos se vayan de vacaciones y estén relajados, no. Son los que mantienen, muchos de los seres conscientes, manejan todo lo que es el karma y el dharma. Si nosotros pensamos, simplemente imaginamos cómo es que se puede proyectar el karma de todos los seres humanos y que coincidan, eso no lo puede hacer la mente humana. O sea, yo tengo un karma, eso genera acciones y espero en un limbo para que se den todas las condiciones, hay un diseño electropsíquico, electropsíquico que se va a crear hasta que se den las condiciones. Todo eso no está manejado por personas humanas, esos son seres superiores que gracias a su autorrealización, gracias a que es conciencia, la conciencia tiene unas capacidades que nosotros a veces nos deslumbramos. Creemos que la gran capacidad es crear un computador, crear un avión, o sea, eso es muy, muy infantil para las capacidades de la conciencia, que es que todos los karmas de todas las personas puedan plasmarse y concretarse. Si uno le da vuelta a esa idea del karma y cómo es que se concreta, es que es algo que un ser humano no puede hacer. Un ser humano no puede crear vida, no puede crear un cuerpo físico. ¿Cómo se construye un cuerpo físico? ¿Cómo se construye esta máquina humana? ¿Cómo se construyen las plantas? Que todo tenga un orden, que los planetas no choquen, que todo esté en equilibrio y que se permanezca todo en un equilibrio. Esa es una creación perfecta que no viene de la mente humana, viene de seres con conciencia, porque han logrado autorrealizarse y empieza a tener sabiduría para crear. Eso con respecto, Ítalo, a tu pregunta o tu planteamiento. Perfecto, muchas gracias, Pía. Bueno, ya que no hay más preguntas, parece, vamos a hacer una práctica, porque esto suena muy bonito, muy interesante, hasta inspirador. Será algo útil de esta vida, algo que signifique de ayuda a los demás, algo que sea que sea un aporte, la verdad. Nosotros hoy día con el ego no aportamos, la verdad. Aportamos a la destrucción, aportamos propia y de los demás, a todo que vuelva a estar en un permanente decadencia, una permanente destrucción. Por eso hay contaminación, por eso está todo así como está, porque se ha creado el ego y sigue engordando uno y los demás. Esto es conjunto. Pero bueno, está la posibilidad de la revolución de la conciencia, que es lo que enseña este curso, pero estábamos viendo que esta revolución requiere muerte del ego, suprasexo y sacrificio por la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer inicialmente? Aprender a autoobservarnos. Ya aprendimos las conjuraciones, me parece que están todos acá, los que ya en la clase anterior estaban. Alejandra Tablero García, no sé si estabas, pero no recuerdo, pero en la clase anterior vimos las conjuraciones. Y vamos a hacer ahora
la práctica de hoy día, ya que no hay más preguntas, vamos a hacer el Belilín, el círculo mágico, y vamos a hacer una práctica. La práctica que vamos a hacer es que vamos a llevar toda la atención al corazón y vamos a tratar de estar concentrados en el corazón, ¿ya? Y el ejercicio es que a la distracción que podamos tener tanto en pensamiento, emociones, deseos, cualquier cosa que se nos venga, que no sea estar mirando el corazón, y si alguien tiene buena visualización con los ojos cerrados, pues ver el corazón, sentir el corazón, los latidos. Si pueden estar así de concentrados, maravilloso. Ahí vamos a estar 10 minutos. Pero a lo que no te distraiga, la idea es que ya vamos haciendo la práctica de muerte psicológica. Madre Divina, elimina este pensamiento, elimina esta emoción. La idea es que estemos tranquilos, atentos a nuestro corazón, con los ojitos cerrados. Y cualquier distracción que es del ego, la eliminamos. Es el ejercicio, esa es la invitación y eso es lo que vamos a hacer durante 10 minutos después que hagamos el Belilín, el círculo mágico y la oración. La oración para las personas que es la comunicación con la propia divinidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos Padre divino interior, Madre divina interior, particular, mi divinidad, su madre, mi Padre divino, mi Madre divina, yo le estoy pidiendo a ellos, en mi caso, Padre y Madre, ayúdenme a estar concentrada y a tener la fortaleza de eliminar el ego, punto. Y por eso se llama oración, este término que usan las religiones, para darle la connotación a algo a veces muy mecánico, que es la comunicación con la propia divinidad. ¿Ya? Esa comunicación es lo que acá denominamos oración. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer ahora y comenzamos. Voy a poner el Bueno, vamos a comenzar ahí con lo que ya expliqué. Ya vamos a comenzar. Ya. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le pido, le ruego, con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Y la oración, Padre, Madre, les pido, les ruego que me ayuden a estar lo más posiblemente concentrada, pudiendo observarme plenamente y también pudiendo eliminar las distracciones al ego. Y ahí nos quedamos 10 minutos.
Bueno, podemos dar las gracias, si lo deseamos, a nuestra propia divinidad por toda la ayuda, por toda su asistencia en esta práctica. Bueno, si no hay preguntas después de esta práctica, si no hay dudas, los dejamos cordialmente invitados para la próxima clase, que es el día viernes. Aquí hay una pregunta, Catherine. Sí, me surgió una duda con respecto a la práctica. Ya. Cuando uno se concentra ya en el corazón y, por ejemplo, ya empieza a ver los detallitos que van saliendo, el ego, y uno de repente se da cuenta de que está identificado con un yo, y al darse cuenta de que hay una identificación, uno se puede, ¿cómo se dice la palabra? Ya separar, o tiene que haber todo un proceso. No sé si se entendió bien. O sea, estoy tratando de procesar tu pregunta, la verdad. O sea, ya, yo estoy en el corazón. El ejercicio era visualizar todo el corazón. Y Sí. yo estoy identificada con un defecto, no sé, hoy esa persona que es pesada, recuerdo una cosa y, pucha, debería ser distinta, me cae mal, ¿por qué me dijo eso? Y eso significa estar identificada, que quiere decir que yo no logro darme cuenta, tal vez, que esos pensamientos están moviendo mi ira, que detrás de esos pensamientos hay una intolerancia frente a esa persona, que hay una crítica, que tal vez hay cosas, en fin. Eso significa estar identificado, que yo puedo ver defectos psicológicos afuera, que al tener pensamientos, emociones con respecto a lo de afuera, no lo puedo percibir los defectos míos, sino solo los defectos de los demás. Y no logro ver que eso me mueve mis propios defectos, lo que yo percibo, mis impresiones. ¿Ya? Eso significa estar identificado, que yo le doy una realidad solo la de afuera. ¿Ya? Si a eso te referías, y tenemos una base de lo que significa estar identificado con los propios pensamientos, con las propias emociones, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, no me refería a que uno estaba identificado con algo externo. Por ejemplo, uno que tiene ya un yo loro, que siempre está hablando, y uno piensa que es uno el que está hablando. Y de repente en la práctica uno cae en cuenta de que no es uno el que está hablando, sino que es el yo, y que por eso se sentía como si era yo el que nunca se callaba. ¿Ya? Y si uno se da cuenta de eso, ahí se puede separar, o tiene que haber todo un proceso de estudio para que se pueda separar en que uno lo pueda ver por fuera. Sí, la verdad es que cuando ya yo soy capaz de, por ejemplo, aparece un pensamiento y yo ya no le presto ropa, por ejemplo, de decirle, no, esto es así, como en la narración que yo decía, oye, esta persona es así, esta persona es así, pucha, y yo logro ver que eso viene de unos aspectos, es que ya estoy separada. Por lo tanto, está viendo mi conciencia todo, está viendo estoy separada de lo de afuera, se produce una separación. Esto es tal persona, pero yo identifico mis defectos, cómo este defecto piensa que ya no creo que es esa persona, sino que yo ya veo mi intolerancia, mi molestia, mis sentimientos de superioridad, en fin. Entonces yo ya estoy separada entre lo que es afuera y veo con objetividad mi realidad. Y eso ya significa estar separada. Ah, ya. Súper. Entonces eso puede ser instantáneo. Que uno se Sí, en dice, ya, algún momento, por ejemplo, de tanto a veces uno, pucha, está, no sé, pues con una situación permanentemente, no sé, recuerda una situación, pucha, que la casa que está desordenada, que pucha, que esto, que lo otro, y después le da eso sin mayores, pucha, que lata, que pienso tanto en eso, y de repente le aplica madre, porque quiere lograr una concentración, no sé, en una conversación, y le aparece que la casa está desordenada, que cómo es posible que no me ayuden, y se acuerda mucho de eso, pese a que está conversando con otra persona, pero más sin embargo invaden esos pensamientos, que la casa que está desordenada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por mientras que conversa, le pide muerte a esos pensamientos que aparecen, que no te permiten escuchar a esa persona. Y de repente uno dice,
es que, no sé, pues, todo eso está movido por mi ira, que yo quiero que la persona cambie y de repente logras ver, ya te logras separar y logras ver que el defecto que está moviendo todo eso, que tal vez es ira, intolerancia, es falta de comprensión de no ver un contexto que está ocurriendo. Y ahí logras separar al ego. Y de repente en una conversación que te aborda un pensamiento, de tú querer simplemente eliminar eso que ocurre, de repente te llega la iluminada, la claridad. Ah, es que este es el defecto, perfecto. Y logras al tiro separarte. Ah, ya, entonces ya, ahora sí. Esa era justo lo que preguntaba, que uno se podía separar instantáneamente. Sí, sí, en cualquier momento, después de estar identificado, está eliminando algo que uno no comprende, no entiende, en un momento y de repente de morir, tanto de morir identificadamente, logra aparecer la claridad, porque la claridad no viene de la mente, viene de la eliminación del ego, que no comprendo, que no entiendo, que no veo con objetividad, que es mi ego, pero sí me perturba, porque no me permite estar concentrada. Y yo queriendo estar concentrada hay algo que me perturba, entonces le aplico muerte, le pido a mi Madre Divina que elimine, y de repente logro separarme y ver al ego. Ah, eso es. Ah, y ahora entiendo, eso era el ego. Y ahí ya quedo separada. Y cuando vuelve a aparecer ya no me identifico con ese pensamiento, lo logro ver separada. Es un ego y ya sé cuál es. Y ya me separo, y ya no me siento igual a ese, sino lo logro ver distinto. Como claramente, ya no pienso que soy yo la que piensa esas cosas, sino de un ego específico, ya tengo la claridad, y eso es la luz que me llega, pum, de la conciencia que me alumbra. Ah, esta es la situación, este es el ego y quedo separada. Sí, ya estamos. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Ya. Eso. Bueno, eso con respecto a la práctica. Bueno, ahí está Catherine Mosquera, Soledad, Alexander, Camila, ahí qué bueno que nuevamente pudiste conectar, Omar, Aleco, Rafael, Rosa, Ivonne, Catherine Montenegro, Catherine Mosquera tenemos, y Santiago Abarca. Muy agradecidos de su participación, de que puedan seguir el curso, ojalá que puedan seguir viéndolo, porque como si ustedes se dan cuenta, es un curso de 50 clases para entender lo que es el despertar de la conciencia, ya a qué nos referimos con el despertar de la conciencia, con el conocimiento. Si quien no empieza a ver las clases y a practicarlo, la verdad es que no va a entender la profundidad que tiene este curso. Entonces es necesario verlo, las clases, y al unísono practicarlo. Y ahí van a llegar las comprensiones, las claridades, y va a empezar a llegar la claridad de que este es un curso realmente efectivo, y no porque lo diga yo u Omar, sino porque ustedes lo van a ir vivenciando, ¿ya? Así que nos vemos el viernes con la clase número 9, las infradimensiones. Así que quedan cordialmente invitados. Hasta el viernes. Y muchas gracias, de verdad, porque este curso es para ustedes y para las personas interesadas en esta posibilidad, ¿ya? Así que nada, muchas gracias por estar acá. Que estén muy bien.